Buen día a todos, sean bienvenidos a nuestras catequesis semanales de la Pastoral Social de nuestra diócesis de Ecatepec. El día de hoy nos encontramos en el tema número 15 del nivel 2, el anuncio del reino de Dios. Este tema se trata sobre la parábola de los talentos y la espera activa del reino de Dios. Vemos cómo desde el Evangelio que se nos anuncia la buena nueva de la salvación, el Señor nos invita a descubrir en su palabra esa misión que tiene para cada uno de nosotros. Y esta catequesis la vamos a centrar directamente del Santo Evangelio según San Mateo, que nos va a hablar acerca sobre esta parábola de los talentos. Vamos a ver en la siguiente diapositiva cómo el Señor nos invita desde el Evangelio de Mateo 25, 14, 30 a escuchar esta parábola de los talentos, parábola que descubrimos cómo el talento que el Señor nos da nos invita a cada uno de nosotros a descubrir que no solamente el talento se puede describir como parte de los dones que el Señor nos da, sino que también el talento se usaba antiguamente como parte del sistema de cambio, y por eso el Señor va a pedir a estos personajes que realmente se esfuercen por duplicar en sus vidas este talento. Vemos cómo el evangelista Mateo nos va a ir haciendo entrar en este evangelio que forma parte del capítulo 25, en el cual vemos en primer lugar la parábola de las 10 jóvenes prudentes que esperan al marido, que esperan al novio. Y posteriormente vemos en el mismo capítulo 25 esta parábola del cual profundizaremos. Y posteriormente el juicio ante las naciones. Vemos este caminar dentro del capítulo 25 que consta de 45 versículos. Vamos ahora a escuchar el Evangelio de Mateo 25, 14, 30. El reino de los cielos es como un hombre que partía al extranjero. Antes llamó a sus sirvientes y le encomendó sus posesiones. A uno le dio 5 bolsas de oro, a otros 2 y a otros 1, cada uno según su capacidad, y se fue. Inmediatamente el que había recibido 5 talentos de oro fue a negociar con ella y ganó otros 5. Lo mismo el que recibió 5 lo depositó y ganó otros. El que había recibido un solo talento fue e hizo un hoyo en la tierra y lo escondió hasta que volviera su señor. Pasado mucho tiempo, se presentó el señor de aquellos sirvientes para pedirles cuentas. Se acercó el que había recibido 5 talentos y le presentó otros 5 diciendo: Señor, aquí me diste 5 talentos, aquí tienes otros 5 que con esmero y dedicación he ganado. Su señor le dijo: Muy bien, sirviente bueno y honrado, cumplidor, has sido fiel en lo poco, te pongo al frente de lo más importante. Entra en la fiesta de tu señor. Se acercó el que había recibido 2 talentos y le dijo a su señor: Me diste 2, señor, te entrego otros 2. El amo le dijo al sirviente: Te pongo al frente de lo más importante. Entra a tomar fiesta de tu señor. Se acercó también aquel que había recibido 1 talento y le dijo: Señor, sabía que eres un hombre exigente y cosechas donde no has sembrado y reúnes donde hay miedo. Por eso enterré tu bolsa, tu talento aquí
en la tierra. Su señor le respondió: sirviente indigno y perezoso, si sabes bien qué es lo que espero de cada uno de ustedes, ¿por qué lo desperdicias? ¿Tienes aquí que haber venido? Al venir yo, le reiteras con intereses. Quiten el talento de oro y déselo al que tiene 10, porque al que tiene se le dará mucho más, y a aquellos que no tienen se le quitará aquello poco que tienen, y serán expulsados a las tinieblas de allá afuera. Allí será el llanto y el rugir de dientes. Esta lectura del Evangelio la he tomado de la Biblia de nuestro pueblo, de Alonso Sheque, la Biblia del peregrino de América Latina. Y vemos cómo el Señor nos ha invitado por medio de la escucha de esta palabra, a que la parábola de los talentos es una parábola que nos invita también a una diligencia y a la fidelidad, mientras se consume el tiempo del juicio del Señor. El contexto se afirma desde el punto de la atención de la parábola, en la rendición de cuentas y de manera especial en la conducta de los sirvientes. Somos siervos del Señor y el mensaje del reino está dirigido para cada uno de nosotros. Es por eso que el Señor quiere que demos fruto, partiendo de los talentos y dones que nos ha dado para hacer de nuestra tierra una tierra estéril. Los discípulos del Señor tienen que fructificar y hacer los bienes del reino durante todo el tiempo que se les concede. Esto es para Mateo el tiempo de la iglesia, tiempo del trabajo, tiempo del esfuerzo, tiempo de la entrega, tiempo del anuncio. El que no hace fructificar los dones recibidos, aun sea bajo el pretexto de colocarlos en un lugar seguro, al fin termina por perderlo todo. De igual manera, la comunidad eclesial debe de estar alerta y vigilante para no caer en la comodidad ni en la rutina. Nuestros dones son para ponerlos al servicio de la iglesia, servicio de nuestros hermanos y enriquecer a la propia iglesia con aquellos dones que el Señor nos ha dado. Quisiera profundizar esta catequesis con la homilía de San Juan Pablo II del lunes 14 de febrero de 1985 en su viaje apostólico a Venezuela, Ecuador, Perú, Trinidad y Tobago, el cual va dirigida a los trabajadores de Trujillo, el cual, haciendo una remembranza de esta homilía, vemos cómo el Santo Padre hace que Jesucristo, el hombre del trabajo, que da los bienes del Señor a todos sus hijos. El contexto del Evangelio nos dice el Santo Padre que acabamos de escuchar, habla sobre el trabajo, del ponerse en actividad, del ir al encuentro, para que el cristiano encuentre su máxima inspiración y ejemplo en la figura de Cristo, siervo que nos da los dones para acrecentarlos y hacer de nuestro trabajo un medio de santificación. Antes de comenzar su labor mesiánica en la proclamación del reino a las gentes, ha de trabajar durante 33 años en la obra de la casa de Nazaret. Desde la primera juventud, Jesús aprendió a trabajar al lado de José en el taller del carpintero y por eso es llamado el hijo del carpintero, que lo vemos en el mismo evangelio, pero en el capítulo 13. Este trabajo del Hijo de Dios constituye lo fundamental del evangelio, el evangelio del trabajo. Puestos los dones en lo que el Señor nos ha llamado, enriquecemos el mismo trabajo. Ponemos en práctica los dones inspirados, los dones dados para que el trabajo sea un servicio. Después, durante su predicación apostólica, se refirió continuamente y especialmente sus parábolas a diferentes clases de trabajo. Y es por eso que también dentro de esta catequesis vemos cómo Jesús predica ante todo el reino, el destino definitivo del hombre, la unión con Dios. En esta perspectiva sobrenatural, mostraba igualmente el profundo significado del trabajo del hombre, porque no pertenece solamente al orden económico temporal y a la sociedad humana,
sino que entra también en la economía de la salvación divina. Y aunque no solamente el trabajo sirve a la salvación eterna, el hombre se salva también mediante su trabajo, que también es un don recibido, un talento. Es la enseñanza del Evangelio de la Sagrada Escritura que nos transmite repetidamente el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento. La lectura de hoy, que es tomada de San Mateo, recoge la parábola de los talentos. Esta doctrina fundamental en tres personas que van con su amo a recibir los talentos. El primero podría decirse que es un capitán que llama sobre todo a la capacidad de los dotes, es decir, para trabajar, las herramientas, la capacidad y el esfuerzo. El primero y el segundo de los siervos han duplicado lo que han recibido. El tercero, en cambio, esconde su talento bajo tierra y no multiplica su valor, esconde su talento, no hace lo que el Señor le manda hacer con ese talento. Se encierra en sí mismo, vive su talento, pero no lo da a conocer. Sabe que lo tiene, pero no lo ejerce. Y es por eso que vemos tres partes esenciales del trabajo con los dones que hemos recibido. Partiendo de estos dotes, el hombre recibe del Creador a través de sus padres. Cada uno realiza en su vida con mayor o menor fortuna la misión que Dios le ha confiado siempre mediante el trabajo. Es la vía normal para redoblar el valor de los propios talentos. En cambio, el que renuncia al trabajo sin trabajar se derrocha en un único talento que habla la parábola, sino también adquiere la capacidad de los dones recibidos. Jesús, a través de esta parábola de los talentos, nos enseña al menos indirectamente que el trabajo pertenece a la economía de la salvación. De él dependerá el juicio divino sobre el conjunto y la vida del hombre, sobre el reino de Dios como premio. En cambio, el derroche de los talentos provoca el rechazo de Dios. Por eso en la parábola, en el último de los amos, le comenta: échenlo fuera a las tinieblas, ahí será en rugir de dientes. En rechazo de Dios por no ejercer lo que el Señor nos ha dado partiendo de sus dones. Y vemos en la doctrina de San Pablo, doctrina en la cual la primera lectura de la carta a los tesalonicenses lo podemos considerar como un comentario apostólico al de Cristo, que en cierto sentido todo el evangelio del trabajo que Jesús de Nazaret nos enseñó en su vida y en su palabra, el apóstol pone en guardia todo aquello que no trabaje. El que vive desordenadamente y en continua agitación, como hacía Jesús con los que derrochaban sus talentos. Además, San Pablo da los destinatarios a la carta un ejemplo del trabajo personal, al margen de su incansable labor apostólica, para que no ser una carga a ninguno de vosotros. Este comportamiento apostólico es una indicación y debe de ser una causa de remordimiento para los que no trabajan. Pero añade: si alguno no quiere trabajar, que tampoco coma. El efecto propio de nuestros propios actos. Y manda y exhorta en el Señor Jesús a quien trabajen con sosiego para conseguir su propio pan. Esta carta a los tesalonicenses nos invita al trabajo, a poner en práctica estos talentos. Y la iglesia se enriquece de los mismos talentos que el Señor nos da y respeta a cada uno de ellos. Algunos son llamados apóstoles, algunos con su talento son llamados a reanimar a la comunidad por medio del canto, otro por medio de leer la palabra de Dios, los que se dedican a la predicación de la misma manera. De esta manera, y el problema del trabajo parece ya algo fundamental desde el comienzo de la vida cristiana, que constituye constantemente la enseñanza social de la iglesia a través de los tiempos y especialmente
en el último siglo, cuando el trabajo se convirtió en el centro de la llamada cuestión social y todos los problemas relacionados con el justo orden social. Y por supuesto, los talentos que el Señor nos ha dado nos van sirviendo para capacitarnos y ser verdaderos cristianos en medio de nuestra comunidad. Que el talento que nosotros hemos recibido del Señor sea para la transformación social en la fidelidad y en la vivencia de la fe dentro de la iglesia. Queridos hermanos, ¿cuántos talentos nos ha dado el Señor? ¿Cuántos de ellos los hemos puesto en práctica? ¿Cuántos de ellos le hemos dado respuesta al Señor? Hoy es la oportunidad que el Señor nos da para poner en práctica esos talentos que el Señor nos da. Que con la ayuda de su Espíritu Santo dupliquemos esos dones, dupliquemos esos talentos para hacer de nuestra iglesia una iglesia en salida que transforme nuestra propia realidad partiendo de los dones puestos en el trabajo, puestos en la providencia divina. Que sea nuestro Señor el que siempre nos conceda ser fieles a los dones, a los talentos que hemos recibido de su bondad. Que pasen excelente día.